Continuamos informando a través de la red de medios comunitarios que hacemos Corape. Amigos y amigas, muchísimas gracias por unirse. Hoy en la entrevista del día nos acompaña Carlos Coronel, especialista en investigación de opinión pública, para hablar unos minutos sobre este escenario electoral presidencial en Ecuador. Economista Coronel, ¿cómo está? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Elba. Un cordial saludo con todas las personas que comparten este espacio de conversación. Muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Iniciemos la entrevista. En caso de confirmarse todas las precandidaturas presidenciales para febrero de 2025, serían cerca de 17 binomios que aspiren llegar a Carondelet, un número que según varios expertos ocasionará que muchos aspirantes obtengan un porcentaje muy bajo, pero sobre todo que demuestra la pérdida de una cultura política, en este caso una cultura política importante que se necesita en el país, una cultura política sólida. Le consulto, economista Coronel, esta cantidad de candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales, ¿qué demuestra? Bueno, esta dispersión, digamos, de esta amplitud, primero, digamos, partamos del hecho de la legitimidad. Es legítimo, sí, es legal también. Sin embargo, yo creo que es un síntoma de el problema en el fondo de representación política que tiene el país. Entre otras cosas, digamos, vamos desde lo más evidente hasta lo más complejo. Lo más evidente es que las organizaciones políticas van a requerir, según el Código de la Democracia, es decir, según el instrumento normativo, disponer del menos 4% de la intención de voto válido en la elección para poder subsistir como partidos, ¿no? Ese es un primer interés. En función de ese primer interés, se entendería que lo más posible es que de aquí al 2 de octubre, que es lo que determina el calendario electoral previsto, haya o se generen alianzas entre estos 17 binomios. ¿Por qué? Porque van a requerir ese porcentaje mínimo. Digamos, esto sería como que lo más, la lectura más primaria, más operativa, ¿no? Del ámbito de esta dispersión electoral o de estas distintas posibilidades, que como digo son legítimas, son legales, pero al mismo tiempo tienen este mismo requisito legal. Un segundo elemento es que hay, digamos, una necesidad tal vez de gestionar de manera más eficiente la representación de los ecuatorianos. A la final se entiende que cada partido existe en el país porque está representando una visión respecto de la economía, de la sociedad, de la política, del manejo del Estado. La pregunta aquí es si esto es, digamos, lo mismo que representa para los ecuatorianos. Hicimos con el Centro de Investigaciones de Estudios Especializados recientemente una investigación de opinión pública que nos refiere a algunos datos muy relevantes. Dentro de esos datos relevantes, me parece que hay un doble desafío en la elección, ¿cierto? Ese primer desafío, digamos, de este doble desafío sería destribalizar, es decir, dejar de pensar la elección como que todas las personas, todos los ecuatorianos, fuéramos tribus pequeñas que estamos defendiendo determinadas candidaturas. Eso no está sucediendo en la mente ni en las decisiones de los ecuatorianos, ¿no? Y el segundo elemento que me parece fundamental como mensaje de este proceso de investigación que realizamos es que hay una desconfianza significativamente fuerte alrededor de las organizaciones políticas. 82% de los ecuatorianos no confía, no les cree a los partidos políticos. Y ahí hay un síntoma muy fuerte, ¿no? Porque se entiende que justamente las organizaciones políticas tienen el trabajo de llevar, de ser un puente de la representación hacia el poder político, es decir, de, mediante la gestión política, solucionar o contribuir a la solución de los problemas de los ciudadanos. Entonces, esta lectura que deja, digamos, el tema operativo, que es esto del porcentaje del voto, de las posibilidades de alianza, etcétera, es tal vez el más relevante y sobre el cual hay que poner más atención. Ahora, este segundo tema se puede resolver de aquí a los 172 días que falta para la elección. No, pero sí es importante tenerlo al frente justamente porque todos necesitamos y deseamos que estas organizaciones políticas sean creíbles, ocupen un espacio electoral de representación y justamente le funcionen a la ciudadanía. Esto, digamos, en términos generales, como una primera entrada a la revisión de este importante, digamos, tema de análisis que puede ser la existencia de 17 binomios electorales. Economista Coronel, importante los datos que usted nos comparte. Y antes de consultarle algo referente a ese 82% de ecuatorianos que no le creen las organizaciones políticas, usted hacía mención al tema de estas posibles alianzas. Y es que hace unas semanas en Ecuador se anunciaba este llamado a la unidad de la izquierda, el cual generó diferentes reacciones, entre esas de quienes veían con buenos ojos la iniciativa debido a la situación que enfrenta el país y la necesidad también de unidad y de soluciones urgentes. Sin embargo, ahora pareciera que este llamado a la izquierda
izquierda, esta propuesta se diluye. ¿Cómo la ve usted? Bueno, habría, digamos, algunos frentes, no tanto el de izquierda como el de derecha y el de centro, digamos. Lo primero que habría que reflexionar es que la elección, toda elección, se trata principalmente de la gente antes que de los partidos políticos. Entonces, eventualmente, estas posiciones de izquierda, derecha o centro realmente están vigentes, si estos son legítimas, ¿no es cierto?, dentro de las posibilidades de gestión de lo político de existencia. En el caso concreto de la unidad de izquierda, siento yo que los procesos que se han dado para llegar a esta unidad, primero no han sido procesos, han sido eventos y públicamente ha habido un solo evento. Entonces, tal vez la configuración de un proceso de unidad, que es un proceso además importante en términos políticos, ¿no es cierto? Con, digamos, coligar distintas visiones, poder establecer un plan de trabajo común, etcétera, requiere mucho más que, solamente un evento, ¿no es cierto? Una reunión de personas. En ese sentido, además, habría que pensar en los tiempos. Si de aquí al 2 de octubre esos eventos se pueden multiplicar de manera muy significativa, muy rápida, muy acelerada, para, entre otras cosas, más allá de alcanzar una fórmula de binomio que pueda ser plausible para todos los movimientos que decidan unirse, digamos, para todos los segmentos electorales que decidan unirse, al mismo tiempo le permita proponer algo a los ciudadanos, un plan de trabajo, una propuesta electoral que justamente les permita gestionar esa conquista electoral, ¿no? Yo no sabría si es que a través de los antecedentes que tenemos, es decir, una sola reunión pública, haya los elementos suficientes, existan los elementos suficientes, y al mismo tiempo, a través, no de todas las vocerías, digamos, de lo que se podría entender como vocerías o como candidaturas o binomios de izquierda, no desde todas las vocerías hay una disposición positiva a este proceso de unidad o al menos de conversación. No sé si el tiempo sea suficiente. Y también, ahora sí, refiriéndome un poco a este porcentaje que usted ha señalado de ecuatorianos que no le crea a las organizaciones políticas, en este caso es un porcentaje que llama mucho la atención. Y aquí también, ¿cuál podría ser esa reflexión para las organizaciones políticas en estas elecciones presidenciales de 2025? Bueno, primero me parece importante colocar este dato del 82% en un contexto, ¿no? Medimos, si no me equivoco, a 9 organizaciones, a 9 instituciones en el país, ¿no? Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Gobierno Nacional, las Cortes de Justicia, los medios de comunicación y los partidos políticos. Seguramente se me queda alguno de los 9 en el tintero. De todas estas instituciones y organizaciones públicas que evaluamos a través de una encuesta nacional, solamente las Fuerzas Armadas quedan con saldo positivo en su confianza, en su credibilidad. Las demás quedan con saldo negativo. De esas demás, las que peor saldo tienen son los partidos políticos, ¿cierto? ¿Qué lecciones o qué mensaje están dando los ecuatorianos a las organizaciones políticas a través de este muy significativo porcentaje de desconfianza? O más bien, ¿qué desafíos? Planteémoslo así, ¿no? Porque, insisto, necesitamos en toda sociedad, en todo sistema democrático de representación, que las organizaciones políticas funcionen, sean creíbles, sean confiables y ayuden a resolver los problemas de la gente. En ese sentido, vería 2 o 3 desafíos. El primer desafío, sin duda, es poder conectar con las necesidades de las personas, es decir, establecer no solamente un proceso de discurso, sino de trabajo político constante, que no sea solamente con miras a lo que tengo al frente, que es la elección de 2025, o a lo que tengo al frente, que es la elección del 2027 en el caso de las elecciones seccionales, sino de construcción sistemática de la visión del partido, del trabajo propio que tiene que hacer una organización política en términos ideológicos y en términos de participación de la ciudadanía, tanto de las personas que están afiliadas a los partidos políticos, a las organizaciones políticas, cuanto de aquellas personas que no están afiliadas a las organizaciones y partidos políticos. Ahí habría un primer desafío. Un segundo desafío es justamente la selección de estos cuadros y candidaturas, ¿no? Si los cuadros y candidaturas de las organizaciones políticas en muchos casos pueden ser personas que sin duda deben tener, digamos, un interés altruista de servirle a su gente, una formación, una experiencia personal, al mismo tiempo se necesita que estas personas tengan una conexión con la realidad y una conexión con la gente, ¿no? Ese proceso de construcción de las candidaturas no es una cuestión de un mes o de 2 meses. Y lo tercero, que me parece fundamental, no solamente para las organizaciones políticas, sino para la institucionalidad electoral, entiéndase el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, emitió
una resolución en la cual se promueven las alianzas. Y eso está muy bueno, ¿no? Justamente por los antecedentes de lo que estamos conversando hasta este momento. Entre otras cosas, por ejemplo, se asigna una bonificación, pongámoslo así, del 20% adicional en gasto electoral en el caso de que se gestionen alianzas entre distintas organizaciones políticas. Pero al mismo tiempo, esta gestión de alianzas, que por un lado es positiva, al mismo tiempo resiste, ¿no es cierto?, o pone una resistencia o una restricción a lo que la misma institucionalidad democrática del país dice, que es el Código de la Democracia, que te obliga a tener este 4% de intención de voto efectivo en las elecciones. Claro, si tú te alías con un partido, pongámoslo en términos sencillos, si yo consigo 2% y otro consigue 2%, nos aliamos y según esta disposición, esta reglamentación del Consejo Nacional Electoral, conseguimos juntos el 4%. Y en efecto es así. Pero luego, al mismo tiempo, estamos impidiéndonos depurar al sistema electoral de aquellos partidos que tal vez no están siendo lo suficientemente eficientes, eficaces en conectar con las expectativas ciudadanas y por lo tanto no alcanzan el límite de votos legal. Allí yo vería estos 3 desafíos, ¿no? 2 para las organizaciones políticas directamente y 1 concretamente para la institucionalidad electoral, con el fin último, como decimos ya reiteradamente, de que estas organizaciones sean organizaciones que sirvan de la mejor manera, representen de la mejor manera al electorado ecuatoriano. Seguimos en entrevista para los medios comunitarios de Corape con Carlos Coronel, especialista en investigación de opinión pública y economista. También en este 2025 vamos a escoger asambleístas. Hablemos también un poco acerca de estas candidaturas asambleístas. En estos meses hemos visto a varios asambleístas que también aspiran a una reelección cambiarse de partidos. Muchos descartan se trate de camisetazos e indican que lo hacen más bien por su desarrollo político. ¿Cómo analiza también esto? Bueno, es tal vez justamente parte de esta coyunturalidad con que se ven las elecciones, ¿no? Es decir, se necesita un espacio para poder ser electo, para aparecer en una papeleta, porque ese es el único mecanismo, digamos, de poder entrar en elección, y en ese sentido puede ser que eventualmente sucede esto que hábilmente, ¿no es cierto?, con mucha autenticidad, la ciudadanía ecuatoriana, no ahora, sino hace mucho tiempo, calificó de camisetazo. Eso en realidad es un cambio de partido, ¿no? Que haya razones para realizarlo o que no haya razones para realizarlo es otra cosa. Que haya argumentos para defender el cambio de partido es otra cosa. Es legítimo, es posible, pero más allá de los argumentos, en efecto, es un cambio de partido. ¿Qué evidencia esto? Justamente lo que referíamos, digamos, tal vez nos volvemos a conectar con una parte de la conversación. Que tal vez estas organizaciones políticas están funcionando con miras a la siguiente elección y no con miras al proceso de representación popular y al proceso justamente de construcción de las propias organizaciones políticas y de la representación en última instancia. Es decir, si usted mañana, ¿no es cierto?, ingresa es adherente, es afiliada a una organización política y tiene el legítimo interés de participar en elecciones, de ser candidata, de ser candidato, ¿qué va a pasar conforme usted va pasando o va creando experiencia, ¿no? Digamos, primero es candidato a concejal o concejala, después puede optar por una alcaldía, luego por una prefectura. ¿Cómo es el camino, ¿no es cierto?, para llegar a ser candidato a presidente? En muchas organizaciones políticas tal vez ese camino no existe. Y al no existir, generamos, entre otras cosas, ya a la interna este debilitamiento, ¿no?, de personas o de personajes políticos que entre las elecciones lo que van buscando es un espacio para poder estar en una papeleta y en ese sentido pues van justamente cambiándose de número, cambiándose de lista o incluso en algunos casos cambiándose diametralmente de la ideología política o electoral que representa esa organización política. Economista Coronel, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos ese análisis frente a este escenario electoral de 2025 y también esos datos del estudio de investigación que ustedes han realizado. Muchísimas gracias. Con todo gusto, un cordial saludo con todas las personas. Que pase bien. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red informativa de Corape, que ya volvemos con ustedes. Hoy compartimos contigo el testimonio de Carolina, una mujer que nos alienta a construir nuestras redes de apoyo. Todo este proceso que he pasado definitivamente me ayudó a ver que yo estaba en una situación de violencia. Finalmente lo que pudo sacarme adelante y como ese motor que me llevó a poder tomar la decisión fueron mis hijos. Y a partir de tu experiencia, ¿qué nos dirías a las mujeres que te estamos escuchando?
Yo les diría que es el momento de alzar la voz, que pese a cualquier situación que esté viviendo, por difícil que sea, es la oportunidad de apoyarnos entre mujeres y crear esa red que es la que nos da la fuerza para poder salir adelante. Muchas gracias, Carolina. Tu historia nos invita a crear redes de apoyo para sostenernos juntas. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.